El legado de la noche eterna. En lo profundo de una noche sin luna, la niebla espesa se desliza por el valle olvidado de la sierra, envolviendo cada piedra, cada árbol y cada rincón en un manto de misterio y terror. La cámara se mueve lentamente, capturando la silueta de un pequeño pueblo de piedra, donde las calles empedradas y las fachadas desgastadas por el tiempo susurran historias antiguas. Entre esas voces olvidadas, destaca la leyenda de Isidora, una mujer cuya vida y destino se entrelazaron con la oscuridad y el poder prohibido, marcando la memoria del lugar y de sus gentes. La historia comienza con el murmullo del viento entre las hojas secas y el eco distante de pasos que resuenan en la penumbra. Un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y una mezcla de escepticismo y atrevimiento, se adentra en el bosque que circunda el pueblo. Entre ellos, destaca Clara, cuyos ojos reflejan tanto el brillo de la inocencia como la determinación de quien busca respuestas en medio de leyendas que se alimentan del miedo. Mientras caminan por un sendero apenas visible, los árboles altos y retorcidos parecen formar arcos naturales, como si quisieran custodiar secretos demasiado oscuros para ser contados a la luz del día. El ambiente se torna inquietante con cada paso. Los sonidos del bosque se combinan en una sinfonía de crujidos, susurros y el lejano graznido de un cuervo. Las sombras se mueven de manera caprichosa y los símbolos tallados en la corteza de los árboles, apenas perceptibles, relatan historias de rituales olvidados y pactos sellados en la penumbra. Entre estos signos, pequeños amuletos y restos de velas derretidas relatan, sin palabras, el paso de manos que en otro tiempo buscaron el favor de fuerzas que la humanidad temía y apenas comprendía. En el corazón del bosque, oculto tras una cortina de niebla densa, se revela una antigua cabaña de madera y piedra. La estructura, desgastada por los años, parece resistir la implacable embestida del tiempo, como si en sus muros se albergara la esencia misma de la leyenda. La puerta, entreabierta y chirriante, invita a los valientes a cruzar el umbral hacia un pasado impregnado de dolor, amor y un destino trágico. Dentro, la penumbra da paso a un escenario cargado de símbolos y objetos que hablan sin cesar de rituales arcanos. Un caldero de hierro, abollado y ennegrecido por el fuego de incontables noches, descansa sobre una mesa de roble tallado, mientras pergaminos amarillentos, manchados por el paso del tiempo, y frascos repletos de líquidos de tonalidades inquietantes, se disponen en estanterías polvorientas. La voz de la narración se funde con el crujido de la madera y el susurro del viento, relatando la vida de Isidora. Nació en un caserío humilde a las afueras del pueblo, en una época en que la superstición era ley y el conocimiento ancestral se confundía con brujería. Desde niña, sus ojos oscuros y su sensibilidad para percibir aquello que se oculta tras lo visible la convirtieron en objeto de recelo y temor. La gente del pueblo, presa del miedo y la ignorancia, comenzó a murmurar que aquella niña poseía un don sobrenatural, capaz de sanar con las hierbas y comunicarse con la esencia de la tierra. Pronto, estos dones, en lugar de ser motivo de asombro, se transformaron en el pretexto para acusarla de herejía y de pactar con fuerzas malignas. Se dice que, en una noche especialmente fría, la implacable sombra de la Inquisición llegó al pueblo. Los rostros se tornaron pálidos, las miradas se llenaron de terror, y los susurros se hicieron gritos ahogados. Isidora, a quien algunos llamaban la Dama de la Noche, fue señalada como la culpable de desgracias inexplicables, la peste que asoló la región, la mala suerte que parecía perseguir a las familias, y los infortunios que se acumulaban sin explicación. Mientras la multitud se agolpaba en la plaza, la acusación se convirtió en sentencia. La ignorancia y el fanatismo, disfrazados de justicia, condenaron a Isidora a una existencia marcada por el dolor, el rechazo y la soledad. Pero en su interior, la bruja albergaba un profundo amor por su pueblo, un amor que se expresaba en cada remedio elaborado a partir de las plantas, en cada oración susurrada a la luna y en cada ritual que buscaba sanar las heridas de una comunidad desgarrada por la desesperación. Su cabaña se transformó en un santuario de conocimientos prohibidos, un refugio donde las voces del pasado se mezclaban con las esperanzas de un futuro distinto. Mientras el fuego del caldero burbujeaba en la penumbra,
Isidora recitaba con una voz que oscilaba entre la melancolía y la determinación. Antiguos conjuros que buscaban invocar la protección de los elementos y disipar la oscuridad que amenazaba con devorar todo lo que amaba. Una noche, en medio de una tormenta que parecía querer arrancar los suspiros de la tierra, un rayo de luna iluminó el interior de la cabaña, revelando un antiguo cuaderno de hojas desgastadas. En él se hallaban relatos que mezclaban la realidad y la leyenda, confesiones de una mujer que, a pesar de ser incomprendida, había entregado su alma al servicio de un amor tan profundo que trascendía la muerte. Los trazos de tinta, temblorosos y decididos, narraban encuentros prohibidos, pactos sellados bajo el amparo de la noche y una lucha interna que dividía su ser en dos mitades, una de luz, llena de compasión y esperanza, y otra de sombra, forjada en el dolor de ser condenada sin piedad. Mientras Clara hojeaba el cuaderno, sintió como el peso de la historia se apoderaba de ella. Las palabras parecían cobrar vida, y en cada línea se escuchaban los ecos de antiguas plegarias y gritos de desesperación. Con voz temblorosa, Clara murmuró: ¿será que en este sacrificio hay algo que la historia no quiso entender? ¿Acaso su verdadero don era el de salvarnos, y no el de condenarnos? Sus compañeros, asombrados y a la vez llenos de temor, intercambiaron miradas que mezclaban la incredulidad con el deseo de descubrir la verdad oculta tras la leyenda. El ambiente en la cabaña se volvió casi tangible, cargado de una energía que desafiaba la lógica y la razón. Una brisa gélida recorrió la estancia, haciendo danzar las sombras en las paredes y provocando que las velas titilaran con un brillo errático. En ese instante, el aire pareció llenarse de un murmullo ancestral, un lamento que surgía de lo más profundo de la tierra y que narraba la historia de una mujer que, pese a ser perseguida y malinterpretada, se erguía como el símbolo de una sabiduría ancestral y de un amor inquebrantable por la vida. La figura de Isidora se materializó en la penumbra, apenas perceptible, como un reflejo de lo que fue y de lo que jamás podría ser olvidado. Sus ojos, intensos y tristes, se posaron en Clara, transmitiéndole un mensaje sin palabras, un ruego silencioso para que se recordara la verdad oculta tras las tinieblas del prejuicio. La presencia se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejando en el ambiente una sensación de inquietud y la certeza de que, en algún lugar entre el pasado y el presente, la historia de la bruja perduraba, esperando ser contada en toda su crudeza y belleza. El cuaderno, testigo mudo de aquellos tiempos convulsos, revelaba que Isidora había sido una sanadora, una protectora que utilizaba la sabiduría de la naturaleza para combatir los males que azotaban a su gente. En sus escritos se detallaban recetas de ungüentos elaborados con hierbas silvestres, infusiones preparadas a la luz de la luna y conjuros que invocaban la fuerza de los elementos. Sin embargo, cada palabra escrita estaba teñida del dolor de haber sido acusada de pactar con el mal, de haber desafiado las normas impuestas por una sociedad dominada por el miedo y la ignorancia. La narrativa se adentra en recuerdos fragmentados de una época en que la Inquisición ejercía un poder implacable. Se relata cómo, en medio de la desesperación provocada por la peste, los rumores y las supersticiones se convirtieron en armas letales, condenando a inocentes a destinos crueles. Los rostros de aquellos que, en su desesperación, miraron a Isidora como la salvadora, quedaron marcados por la culpa y el arrepentimiento. Incluso en la cabaña, entre sus paredes de madera oscura y sus rincones polvorientos, se percibía el eco de voces que imploraban justicia, de almas que clamaban por redención y que encontraban en la sabiduría de la bruja un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El recuerdo de Isidora no era simplemente un eco del pasado, sino una presencia viva que se manifestaba en cada objeto y cada símbolo que se encontraba en la cabaña. El espejo, con su marco de hierro oxidado, parecía contener el reflejo de almas perdidas y secretos no revelados, y el caldero, siempre en ebullición, guardaba la memoria de rituales que pretendían conectar lo terrenal con lo divino. Los amuletos, colgados en las paredes y esparcidos en los rincones, eran testigos silenciosos de noches llenas de plegarias y de una fe que, a pesar de todo, se negaba a morir. La atmósfera se carga de un peso insoportable cuando el grupo decide salir de la cabaña.
El sendero, ahora bañado por la tenue luz de la aurora, parece haber sido transformado por la noche en un camino de transición entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Clara, aún con el cuaderno en mano, se detiene frente a una vieja fuente de piedra, donde el agua, casi imperceptible, murmura historias de tiempos pasados. Con la mirada perdida en el horizonte, la joven entiende que la verdad de Isidora no se reduce a un simple relato de terror, sino que encierra en sí misma la lucha por la dignidad, el sacrificio y el precio de desafiar lo establecido. Cada paso retumba en el silencio de la mañana y en el ambiente persiste un eco de aquellos gritos y susurros que alguna vez llenaron la cabaña. La historia de la bruja se funde con el paisaje, con la brisa que acaricia los rostros y con la luz que disipa la oscuridad, pero que jamás logra borrar las cicatrices del pasado. Mientras el grupo se dispersa, cada uno carga consigo el peso de una verdad que desafía la historia oficial, una verdad que invita a cuestionar los dogmas y a reconocer la belleza en lo prohibido. El relato de Isidora se convierte, así, en un grito silencioso que reclama ser escuchado, en una llamada a la empatía y a la comprensión de que, en cada leyenda, hay una realidad compleja y a menudo dolorosa. La voz de la bruja, impregnada de amor y de un profundo anhelo de redención, se funde con el eco del viento, dejando en el aire una enseñanza, que la sabiduría y el poder no siempre se ocultan tras la apariencia de la luz, sino que en ocasiones se manifiestan en la sombra, esperando ser descubiertos por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. La cámara, en su recorrido final, capta el amanecer desvaneciendo la niebla, pero dejando tras de sí la impronta de una noche que cambió para siempre la historia de un pueblo. La luz se abre paso tímidamente, revelando la belleza oculta en cada rincón, y en esa transición se percibe la dualidad de la existencia, la lucha entre la ignorancia y el conocimiento, entre el miedo y el amor, entre la condena y la redención. Así, la figura de Isidora se erige no solo como un símbolo de terror, sino como la encarnación de una verdad oculta, un legado que invita a recordar que la historia, por oscura que parezca, siempre alberga en su interior destellos de luz. Las palabras del cuaderno se vuelven un testamento de resistencia, una invitación a revivir la memoria de aquellos que fueron silenciados por la injusticia. El eco de sus conjuros resuena en el aire, y cada objeto, cada símbolo en la cabaña, se transforma en una puerta a un pasado lleno de pasión, dolor y, sobre todo, de una sabiduría ancestral que, aunque malinterpretada, sigue viva en la esencia de la tierra. Con cada paso, Clara y sus compañeros sienten el peso de una historia que no puede ser borrada, la imperiosa necesidad de honrar a quienes lucharon contra la marea del fanatismo y de reivindicar la verdad de una mujer que, a pesar de haber sido condenada, nunca dejó de amar a su pueblo. Mientras el grupo se adentra nuevamente en el sendero, la voz de Isidora parece susurrar entre el murmullo de las hojas: recuerda, la oscuridad no es enemiga, es la otra cara de la luz. En el dolor, en la soledad, yace la fuerza que transforma el destino. Es un mensaje que trasciende el tiempo, un mensaje que se clava en el alma y que desafía a quienes se atreven a cuestionar los límites impuestos por el miedo y la ignorancia. La historia se cierra en ese instante, en una amalgama de sensaciones y emociones que invitan a la reflexión. La imagen se desvanece en un juego de sombras y luces, y el eco de aquellos antiguos conjuros se funde con el sonido de la vida que continúa, recordándonos que cada leyenda encierra en su esencia una verdad profunda y compleja. La figura de la bruja, a la vez maldita y venerada, se eleva como un faro en medio de la tormenta, guiando a quienes, en su búsqueda de respuestas, se atreven a adentrarse en el misterio de lo prohibido. Y así, en el susurro del viento y en el latido incesante del corazón del valle, la historia de Isidora perdura, un legado inmortal que desafía el olvido y nos recuerda que, en cada sombra, siempre hay un rayo de luz dispuesto a iluminar la verdad.